Francisco. Y la Arquidiócesis de San Francisco pues ha dado la bendición a la renovación carismática para que pueda pues ejercer como tal dentro de la arquidiócesis. Hay parroquias que abren las puertas a la renovación carismática y hay otras que no. Si el párroco de ustedes no abre las puertas a la renovación carismática, yo creo que sería bueno que ustedes vayan a hablar con el sacerdote y le digan dónde estamos. Es decir, ustedes nos aceptan o no nos aceptan. Y si no nos aceptan, yo creo que es importante que ustedes hablen con el que es supervisor de la renovación carismática en la arquidiócesis, para ver dónde ustedes pueden mejor servir al Señor. Lo importante es que ustedes no se defrauden, que ustedes no se desanimen, que ustedes no se desalienten, por el contrario, que orando, buscando, discerniendo la voluntad de Dios, que ustedes se puedan mantener firmes y fuertes y que ustedes puedan ser un grupo que realmente pues sea un grupo que haga la diferencia positivamente en la arquidiócesis de San Francisco. Así que si puede hablar con el sacerdote, no llega a ningún acuerdo, hable con el responsable de la renovación carismática de la arquidiócesis a ver qué respuesta tiene para ustedes. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga y que ustedes sigan adelante proclamando que Jesús vive y que Él es el Señor. Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes, Padre. Gusto de conocerlo. Mi nombre es Narcisa. Narcisa, mucho gusto. Igualmente, Padre, gracias. Mi pregunta es si es cierto que de la arquidiócesis viene de que si yo, por ejemplo, no pertenezco a la iglesia que voy a inventar, yo voy a la San Antonio, yo no puedo invitar al hermano que va a la Perpetuo Socorro, porque no puedo hacerlo, estoy prohibida a hacer eso. ¿Quién te prohíbe? El sacerdote. ¿Tu sacerdote? ¿Por qué? Lo dijo. También yo no puedo ir a otra iglesia, no puedo ir a otra iglesia si ya voy a la San Antonio, yo no puedo ir a otra iglesia. No. Esa es mi pregunta. No, ok. Pues es decir, el sacerdote manda en su parroquia, pero qué pena que no haya posibilidad de compartir la fe en otras comunidades católicas también, ¿verdad? Es decir, uno tiene la responsabilidad de su propia parroquia y uno tiene que ayudar a crecer esa parroquia, pero de vez en cuando si alguien me invita a otra comunidad, a otra parroquia, o si yo quiero invitar a alguien, es decir, ¿por qué no voy a poder hacerlo? ¿Entiendes? Es decir, al fin y al cabo el sacerdote es el que manda en su parroquia. Acuérdense siempre una cosa, el que obedece nunca hierra, pero el que manda puede errar. Entonces hay que orar por los que están en el mando o en el poder de tomar decisiones, para que las decisiones estén de acuerdo siempre a la santa voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mi nombre es Ana. Fíjese Mucho gusto. que tengo una consulta para usted. ¿Escucha bien? El día de ayer tenía una conversación con una amiga donde yo le decía que nosotros somos una maravilla creada por Dios. ¿Nosotros somos? Somos una maravilla creada por Dios. Así es. ¿Verdad? Con todo lo que tenemos interiormente en nuestros movimientos. Eso lo decía José hace un rato. Sí. ¿Verdad? Del corazón, etc. Sí. Entonces ella me decía, mire, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Nosotros tenemos un grupo de oración en casa, entonces no es necesario que vaya, me dice, yo como arrodillarme, pedirle perdón a Dios, suficiente. Entonces yo pensaba, Padre, bueno, los pastores de la iglesia, los sacramentos, ¿cómo trabaja todo esto, Padre? Es decir, nosotros tenemos dos opciones: o hacer lo que Dios nos pide a través de la iglesia que Él funda, o hacer lo que nos da la gana. ¿Y cuánta gente hace lo que le da la gana y desafortunadamente están en desobediencia a la voluntad de Dios? Es el primero de los pecados, el pecado del cual Adán y Eva son culpables. Yo no tengo que obedecer a Dios, yo voy a ser mi propio Dios y voy a hacer con mi vida lo que me venga en gana. Y ese precisamente son los pecados más antiguos, pero también el que con más frecuencia se comete, que es el pecado de la soberbia. No voy a hacer lo que me dice Dios a través de su iglesia, sino que voy a hacer lo que yo quiero. Y es un pecado muy serio, porque al fin y al cabo no podemos decir que somos cristianos cuando estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en relación, por ejemplo, a la confesión, pues el Señor nos llama a confesarnos. La primera cosa que vemos, por ejemplo,
en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios que Jesús le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, tiene Pedro autoridad para perdonar o para no perdonar. Y esa misma autoridad Jesús se la da a los demás discípulos el día de su resurrección. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, en el versículo, vamos a ir desde el versículo 20 en adelante, dice: les muestra las manos y el costado. Versículo 21, Jesús se volvió y les dijo: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quienes ustedes no perdonen sus pecados quedarán atados. Tienen autoridad en el nombre del Señor Jesús para perdonar o para no perdonar. Y el Señor Jesús más aún dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, que hay un pecado que es imperdonable. Hay un pecado que es imperdonable, y es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 32: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El no arrepentirse. Es decir, les doy un ejemplo. Una señora viene a mí al principio de mi sacerdocio. Yo estaba comenzando, era jovencito, y me dice la señora: estoy en adulterio. Y yo le digo: ¿y usted se arrepiente? Y me mira y me dice: no. ¿Se arrepiente? No, me dice. Dice: señor, entonces no lo puedo perdonar. Es decir, si yo no acepto el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, yo no puedo recibir el perdón de Dios. Y Dios otorga su perdón a través de los hombres que Él escoge, que son sus extensiones, que son los sacerdotes, que están vinculados a Jesús a través del orden sacerdotal. Entonces, si una persona dice: bueno, yo me confieso solo con Dios, tú no puedes confesar con Dios, pero ¿cómo sabes tú que Dios te ha perdonado? Fíjense, si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, la primera vez que un ser humano escucha de los labios de Dios que es perdonado es precisamente aquí. Dice la palabra de Dios: Jesús volvió a la barca, versículo 1 y adelante, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primera vez en la historia de la humanidad que una persona escucha de los labios del Señor: tus pecados te son perdonados. Y uno puede decir: ¿cómo es eso posible si el hombre no se arrepintió? ¿Y cómo sabes tú? Dice la palabra de Dios que nosotros vemos las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y si Dios perdona a esa persona, es porque esa persona se arrepintió de sus pecados y quería comenzar una vida nueva. Jesús es el que perdona. El sacerdote no tiene poder para perdonar, pero Jesús escoge a sus ministros. ¿Para qué? Para que con la autoridad del mismo Jesús puedan perdonar o no perdonar los pecados de los seres humanos. Y al fin y al cabo, Jesús regresa al Padre, pero la misión de la iglesia es la de Jesús, es continuar reconciliando al mundo con nuestro Padre Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Tiene sentido? Bendito sea Dios. Gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Padre. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo te llamas? Gilbert, mi nombre es Gilbert, mucho gusto. Y tengo una pregunta. Usted dijo que el Señor nos ama a todos, pero yo tengo una pregunta sobre aquí en la ciudad de San Francisco, las personas que no están de acuerdo a la ley de Dios, las personas que están, digamos, en San Francisco hacen un desfile de, yo no tengo nada personal, pero tengo esta duda: ¿qué pasa con las personas que están desviadas? Las personas que están... ¿Habla de los homosexuales? Sí. ¿Dónde van esas almas? ¿O el Señor las salva? La misma situación que los heterosexuales, es decir,
La iglesia nos exige que amemos a los homosexuales, pero que no amemos el pecado. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Pero tanto de los homosexuales como de los heterosexuales, como de los bisexuales, como de cualquier persona que cometa pecado. Es decir, Dios nos ama eternamente, Dios su vida por nosotros. Pero Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él bien sabe que el pecado nos destruye y nos aparta de Él. Y lo que menos Él quiere es que Satanás nos destruya o nos aparte de Él. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del homosexualismo? No de los homosexuales, pero del homosexualismo. Y tenemos que tener claro la diferencia entre los dos. Si vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 1, y podemos encontrar muchísimos pasajes que hablan precisamente sobre el homosexualismo, pero aquí en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 25 en adelante, dice la palabra de Dios: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normales por relación contra la naturaleza. ¿Cuál es la relación contra la naturaleza? Es decir, un hombre y un hombre no pueden procrear. Tienen lo mismo. Una mujer y una mujer no pueden procrear. La naturaleza, el plan de Dios es que el hombre y la mujer se unan por dos propósitos. Uno, para que sean un solo ser, se amen intensamente, y el otro para que estén abiertos a la vida. Los órganos del hombre y del otro hombre no pueden ser un ser humano. No es la intención de Dios, no está en el plan de Dios, está en la mente del ser humano. Como decía Teresa de Ávila, la loca de la casa. ¿Sí? Ah, no, pues Dios lo hizo así. No, perdóname, Dios no te hizo así. No hay ningún gene en la estructura genética del ser humano que diga, o que los doctores o los científicos hayan podido determinar que ese gene produce la homosexualidad. No existe. Está todo en la cabeza del ser humano. Por eso dice la palabra de Dios que se dejaron llevar por sus pasiones, ¿sí? Los hombres asimismo dejan su relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones, así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Palabra de Dios. Es decir, el castigo no es de Dios. El castigo es la consecuencia de las acciones en contra de la voluntad de Dios. ¿Entiende la diferencia? Dios no castiga, bien lo dijo el Papa Francisco hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere para nosotros es la vida. Pero si nosotros escogemos la muerte, dice San Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, que la consecuencia del pecado, o el salario del pecado, es siempre ¿cuál? La muerte. ¿Qué pasa con estas personas, ya bien sean homosexuales, o bisexuales, o heterosexuales, o gente que le gusta hacer relaciones con los animales, o lo que sea? Es decir, Dios nos presenta dos caminos, el bien y el mal. Yo puedo tener inclinación, qué sé yo, a tener relaciones con, no sé, un microbio, pero yo puedo decir, no, pues yo voy a optar por vivir una vida casta, o una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. O puedo decir, pues, por la calle al medio, ¿verdad? Lo que yo quiero, al fin y al cabo, con dinero o sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y ahí viene el problema. Porque cuando yo me hago rey de mi vida, entonces ya Jesucristo es el rey de mi vida. Y al Jesucristo es el rey de mi vida, yo no soy el camino de Jesús. ¿Está claro o no? Tenemos que orar mucho. ¿Saben por qué? Porque Satanás es el gran mentiroso. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Y Satanás con su mentira nos hace creer que el mal que estamos haciendo está bien. Porque al fin y al cabo tenemos el derecho de hacerlo. Y el derecho no lo tenemos. El derecho viene de Dios. Y la relación sexual es un don que Dios da exclusivo para el matrimonio sacramental. Y punto. No para más nadie. Ah, pero que todos tenemos deseos. Pero los diabéticos también tienen deseo de comer azúcar y no lo comen.
¿O no? Es decir, tenemos también la capacidad de controlar nuestras pasiones. Si yo no puedo controlar mi pasión, entonces yo no puedo controlar mi vida. Y si yo no puedo controlar mi vida, ¿qué le voy a dar a Jesús? Nada. Porque no tengo nada que darle, porque las pasiones son las que me controlan. Pueden debatir al punto si quieren. No hay problema. Bueno, vamos a ver. Hijo. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Dios te bendice. Adelante. Mi nombre es Denis. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre? Denis. ¿Denis? Denis. Denis, perdón, Denis. Ya estoy viejo, mi lo digo bien. Adelante. Padre, nosotros los católicos creemos que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nuestra salvación. Amén. Redimirnos del pecado, a reconciliarnos con el Padre y liberarnos del pecado. Amén. La pregunta que tengo es, todo eso lo hizo por toda la humanidad, ¿correcto? Exactamente. La pregunta que le voy a hacer, necesito que nos las explique todo. ¿Esto incluye a su madre? Eso incluye a su madre, sí. ¿Por qué razón? Es decir, la Virgen María no pudo entrar en el cielo si no fue por el acto salvífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La diferencia entre María Santísima y nosotros es que nosotros nos metimos en el charco y nos embarramos. En el caso de María Santísima, Jesús previene a su madre que caiga en el charco. De ahí que María es inmaculada, libre de pecado, porque su Salvador Jesucristo previno que ella cayera en el charco. Pero María tuvo que colaborar con Jesús. Es decir, Dios no va a torcerle el brazo a nadie para que haga algo en contra de la voluntad de la persona. Pregunta para ustedes. ¿Fue María inmaculada, sí o no? ¿Fue María libre de mancha de pecado, sí o no? ¿Cómo lo sabes? Porque la iglesia lo dice exactamente, pero también la Biblia lo dice. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le dice el ángel Gabriel a María Santísima? Alégrate tú, la llena de gracia. Llena de gracia. Gracia significa vida de Dios, presencia de Dios, poder de Dios. María es la llena de la gracia de Dios, de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás. No hay un átomo en el ser de María que haya estado contaminado por Satanás. ¿Sabes por qué? Porque si María hubiera estado contaminada, aún en la forma más ínfima por Satanás, Jesucristo, al absorber de María su ser, se hubiera contaminado del mismo Satanás también. Aunque hubiera sido un átomo de María, porque la sangre de Jesús es la sangre de María. Por eso decimos, donde está Jesús está María, ¿cierto? La carne de Jesús es la carne de María. No hay otro gene en la naturaleza humana de Jesús que no sea de María. Todo lo que tiene Jesús, sus ojos son de María, sus músculos son de María, sus facciones son las de María. Es decir, Él es una extensión de nuestra Santísima Madre. No hay hombre que intervino en el desarrollo de la persona de Jesús. Quiere decir que si María Santísima hubiera en alguna forma, aunque hubiera sido una forma minúscula, si hubiera sido infectada por el pecado, Jesús hubiera sido infectado por el pecado también. Porque todo lo que recibe Jesús es de María Santísima. Quiere decir que María ni por un segundo fue esclava de Satanás. ¡Wow! ¿Qué les parece? Es decir, la persona que diga hay personas que dicen, no, María fue como otra mujer cualquiera. Sí, María es como cualquier mujer de carne y hueso, como tú y como yo. Pero para toda la realidad, muy diferente a ti, porque tú y yo hemos sido esclavos de Satanás en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no?
cae en el charco, la salva, es decir, la previene de caer en la miseria del pecado, para que ella pueda hacer ese paso limpio, transparente, puro, a través del cual el Hijo de Dios, Jesucristo, en su naturaleza humana, pueda llenarse de ella para poder ser uno como nosotros en este mundo. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, la Iglesia Católica tiene 20.000 faltas. No hace mucho, cuando la Madre Teresa de Calcuta vivía, un periodista muy católico le pregunta a Madre Teresa: Madre, ¿cuál es el problema más grande que tiene la Iglesia Católica hoy día? ¿Sabe qué le respondió la Madre Teresa? El problema más grande que tiene la Iglesia Católica hoy día eres tú y soy yo. Es decir, nosotros somos los que, por nuestro pecado, pues somos a veces un antitestimonio de vida cristiana. La Iglesia Católica está compuesta de todos nosotros que somos pecadores, pero la Iglesia Católica es nítida, pulcra, inmaculada en su teología. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la misma enseñanza de Cristo Jesús que la da a través de la única iglesia que establece, que es la una, santa, católica y apostólica, y de ahí no hay otra. Bendito sea Dios. Próximo. Buenas tardes, amigo. Dios te bendice. ¿Quedó claro la respuesta? ¿Quedó claro? ¿Más o menos? No, si no quedó claro, venga usted, vamos a pelear, venga. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver. Dentro de su explicación, usted me está diciendo Más alto, un poquito más alto. Que por los méritos de Cristo, Sí. y por la dignidad de Cristo, ella no pudo haber tenido pecado alguno. Y eso es lo que queremos creer y aceptar. Sí. Entonces su redención, su reconciliación con el Padre, ¿a qué se debe? Es decir, el ser humano peca y al pecar pierde la relación con Dios. Y no solamente tú pierdes la relación con Dios, pero toda la generación que viene detrás de ti. Aunque esa generación no haya pecado, tú cerraste la puerta entre la generación futura y la presencia del Padre. Tú por voluntad propia has cerrado la puerta. Alguien la tuvo que haber abierto. Y ese único que la puede haber abierto es Jesucristo. Por eso, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el único camino al Padre. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces tenemos que comprender que por su naturaleza humana, María fue incluida dentro de los pecadores. No como pecador. No pecó, pero es parte de la humanidad pecadora y necesitada de la protección de Dios. Vamos a aceptar esa explicación. Gracias. Es decir, mira, dice la Biblia que tu pecado tiene influencia hasta la tercera y cuarta generación. Aunque ellos no sean culpables de tus pecados. Tú eres alcohólico y esa opción, ese estilo de vida va a tener repercusión en tus hijos, en tus nietos y en los que vienen detrás de ellos. Aunque ellos no sean alcohólicos, aunque ellos no opten por hacer lo que tú hiciste, pero van a sufrir las consecuencias. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte, la ausencia de Dios. Es decir, hemos sido desligados, desconectados de Dios. Y aunque María Santísima estaba conectada con Dios a través de su devoción a Él, de su entrega a Él, de su rendimiento a Él, a hacer su santa voluntad, no había unión entre la humanidad y Dios. Necesitamos un puente. Y ese único puente, ese único camino, es Jesucristo, no hay otro. El ser humano, por desobediencia, rompió la relación con Dios. Se apartó del paraíso. Dejó el paraíso. Y ese dejar el paraíso no solamente fue repercusión en las vidas de ellos, pero de toda la humanidad. Pero a través de Jesucristo podemos recobrar el paraíso perdido que al fin y al cabo es el cielo. El verdadero paraíso. Pero María sufre la consecuencia del pecado. Ella no peca. Jesús sufrió la consecuencia del pecado. Pero no pecó. ¿Verdad? Que Dios te bendiga. Gracias, Eres. Bueno, pues, tenemos buenos teólogos aquí, gloria a Dios. Amén. Hijo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Luis, padre. Mire, Luis, mucho gusto.
una pregunta muy fuerte y a lo mejor, no sé cómo lo va a tomar cada quien, pero acerca de los escándalos que está en la Iglesia Católica, otra religión. Que los laicos han cometido. Que los laicos han cometido los sacerdotes. Sí. ¿Quiénes? Los pedrastras en específico. Algunas religiones dicen. Pero escúchame, estoy jugando, pero estoy en serio. Desafortunadamente, fíjense, hay pedrastras en todas las religiones. Y hay pedrastras no solamente en el clero católico, pero entre ustedes. No estoy apuntando dedos a nadie. Pero ¿cuántas confesiones no he tenido yo, y lo puedo decir, de personas que han abusado contra sus hijos? Mi primera confesión, hermanos, fue de un señor en mi primera parroquia que me dijo: padre, soy impotente con mi esposa y por lo tanto estoy teniendo relaciones sexuales con mis niñas. Una de 3 años y una de 5 años. No sabía qué decirle, me quedé mudo. Lo primero que vino a la mente y que le dije, y siento que es de Dios, le dije: Señor, prefiera morirse antes de volver a hacer eso con sus hijos. Volviendo a tu pregunta. ¿Cuál sería, por ejemplo, unos de las otras religiones siempre están diciendo que yo era católico pero me cambié por eso? Yo le digo que en todos pasa. A lo mejor en tu religión puede pasar si te cambiaste. ¿Cuál sería algo correcto, una respuesta correcta para ellos? Dile que por favor lea la Biblia, que vaya al Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 y adelante, si permites te lo voy a leer. Mira, con frecuencia apuntamos hacia el otro, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que mientras apuntamos con un dedo hacia el otro, estamos apuntando con 3 hacia nosotros. Y solamente hay uno que puede buscar, y es el que está arriba, es Dios. Pero esa es la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, no juzgues a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados. ¿Tú quieres juzgar? Prepárate, porque vas a ser juzgado con mayor fuerza. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Vemos lo negativo y somos morbosos. Nos encanta apuntar con el dedo y aplastar al hermano. ¿Para qué? Para nosotros lucir mejor. Como Samuel, ¿verdad? Si tú lo haces bien, yo luzco mejor. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Desafortunadamente, ¿por qué no decimos a los hermanos que critican? Miren a los santos que tenemos en la iglesia. Y la iglesia es muy sabia en presentarlos estos santos. ¡Ay, ustedes que les rezan a los santos! Solamente a Cristo Jesús. Los santos están muertos. No saben la Biblia, no la conocen. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En el Evangelio según San Marcos capítulo 12. Ustedes no saben lo que dicen, dice el Señor Jesús. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y el que muere esta vida no muere, vive, vive, vive. Porque yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y el que cree en mí, primero vivirá para siempre. Y si Moisés y Elías en el monte Tabor, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 3, estaban presentes ante Jesús, y nada que ver ni con María ni con los santos del Nuevo Testamento, porque son muchos y mártires que dieron su vida hasta la última gota de su sangre, como Jesús, por la fe y por Dios. Si ellos, Elías y Moisés, están vivos, cuánto más María Santísima va a estar viva, la Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al lado de Él, intercediendo ante Él por todos nosotros, para que recibamos la gracia, el flujo de la gracia de Dios, para que seamos santos como ella.